Veremos entonces lo que es el concepto de indeterminación geométrica, grados de deformabilidad o grados de libertad de elástico. Como su mismo nombre lo indica, estos grados de libertad de elástico hacen referencia a algo similar a lo que calculábamos con los grados de libertad cinemáticos, lo que calculábamos en estructura. Su, digamos, concepto rígido es el número de grados de libertad de una cadena elástica, número de coordenadas generalizadas, es decir, coordenadas independientes suficientes o necesarias para definir los desplazamientos de las juntas de una cadena cinemática, entendiendo estos desplazamientos de juntas como las posibilidades de movimiento de esas juntas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estos indeterminación geométrica, estos grados de deformabilidad o grados de libertad elástico, son el número de desplazamientos posibles de junta, de coordenadas generalizadas que puede tener una estructura. Es decir, es eso que veíamos en esta clase, lo que veíamos en hace como 2 videos, que eran las componentes del vector D, ese Q1, Q2, Q3, ese desplazamiento horizontal, vertical y rotación de cada una de las juntas. Una de las primeras cosas que ustedes piensan es que, como son, digamos, los grados de libertad elástico, algo parecido a los grados de libertad cinemáticos que veían en estática, hay una fórmula directa para calcularlo. Sin embargo, los que ya veremos más adelante que esto no siempre es correcto. Ahí, de hecho, a lo largo del desarrollo del curso de estructura he visto que hay varias fórmulas que muchos estudiando por su cuenta también han conseguido varias fórmulas, pero hemos visto que estas fórmulas no siempre se aplican. Lo único que conocemos a ciencia cierta, que podemos determinar a ciencia cierta, lo vamos a ver a continuación. La expresión general de la indeterminación geométrica. La manera más común de calcular este tipo de indeterminación, es decir, su fórmula más general, es decir, que las indeterminaciones geométricas, que llamaremos IG, van a ser igual a las rotaciones independientes, este tita ahí, son rotaciones independientes, es decir, la cantidad de rotaciones posibles independientes que tiene las juntas de la estructura, más lo que vimos anteriormente en el video pasado, los grados de desplazabilidad, es decir, las posibilidades de desplazarse que tienen los miembros de la estructura considerando deformabilidad axial y sin considerar estas rotaciones independientes. Por eso que lo primero que vimos fue grados de desplazabilidad, porque la cantidad de indeterminación geométrica o grados de libertad de elástico va a ser la suma de esas rotaciones más los grados de desplazabilidad. Entonces, ¿qué es lo que veremos ahora? Sabemos que estos grados de desplazabilidad, ¿qué es lo que nos están diciendo? Los grados de desplazabilidad es el número de desplazamientos de coordenadas suficientes e independientes necesarias para definir cualquier posición, cualquier posicionamiento de las juntas de la estructura. Es decir, nos indican simplemente cómo podría desplazarse, cómo podía moverse esa estructura, determinándolo a partir de sus juntas. Eso quiere decir que van a ser dependientes de las vinculaciones internas o externas y condiciones de elasticidad de los miembros, es decir, si son axial o inercialmente rígido, totalmente rígido o totalmente elástico. Ya veremos más adelante estas condiciones de elasticidad. Entonces, decimos que una estructura es hipergeométrica, recuerden que son grados de hipergeometría. Una estructura es hipergeométrica cuando sus grados de hipergeometría son mayores a 0. Esto quiere decir que, ¿qué significa ser hipergeométrica? Que podrá desplazarse de acuerdo a sus vinculaciones y condiciones de elasticidad, es decir, que no está completamente restringida de desplazarse. En contraposición tenemos el concepto de cuando una estructura es isogeométrica, es decir, que no posee grados de hipergeometría, que no hay forma de que las juntas de la estructura se desplacen. El único desplazamiento que puede ocurrir son asentamientos en sus apoyos, pero estos no se consideran desplazamientos propios de la estructura, sino desplazamientos del mismo suelo, de las fundaciones, de la base de la estructura. ¿Qué sabemos además? ¿Qué podemos derivar de este concepto? Que el número de grados de hipergeometría dependerá de la discretización que usemos en nuestra estructura, es decir, de cómo elijamos que sean las juntas. ¿Qué significa eso? Bueno, que si tenemos, por ejemplo, este ejemplo de los miembros de la estructura
son completamente elásticos, es decir, el mismo ejemplo que habíamos analizado anteriormente, sabemos que va a tener 6 grados de hipergeometría o 6 posiciones que pueden tomar sus juntas. ¿Qué significa esto? Que puede tener, en B, pueden haber desplazamiento horizontal, vertical y rotación, y en C, desplazamiento horizontal, vertical y rotación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la junta estará definida por el nodo A, B, C y D. Si, por ejemplo, tomáramos justamente esta misma configuración geométrica, pero dijéramos que las juntas van a estar definidas por A, B y C solamente, esta estructura, aunque tiene la misma configuración geométrica que la anterior, solo tendría 3 grados de hipergeometría. ¿Por qué? Porque solo digamos, bajo esta configuración de junta, solo nos está interesando conocer los 3 desplazamientos de la junta B. Lo mismo podemos decir que si consideráramos esta misma configuración geométrica, pero como si todas estas 3 barras anteriores fueran ahora una sola barra, tendríamos una estructura que no tiene grados de hipergeometría, una estructura isogeométrica. ¿Por qué? Porque tanto el punto A como el nodo B estarán completamente restringidos de desplazamiento. Como habíamos dicho anteriormente, entonces, teníamos que nuestra estructura original iba a presentar 4 grados de desplazabilidad, es decir, 4 desplazamientos de junta, y en este caso le agregaremos las 2 rotaciones de cada una de las juntas, como veíamos en el ejemplo anterior. Eso quiere decir que los grados de hipergeometría de esa estructura que estábamos analizando iban a ser 2 rotaciones independientes y los 4 grados de desplazabilidad que analizamos parte por parte. Las 2 rotaciones y los 4 grados, los grados de desplazabilidad que restringimos, si bien recuerdan, con articulaciones fijas a tierra. Ahora, ¿qué más podría ocurrir? Podría ocurrir que tuviéramos elementos que sean axialmente rígidos. Si tenemos, por ejemplo, elementos axialmente rígidos, implicará que son indeformables en el eje axial. Y eso significa que el desplazamiento axial en ese eje de uno de los nodos, de uno de los extremos de la barra, dependerá del desplazamiento del otro extremo de la barra, como vimos cuando explicábamos los elementos axiales. ¿Qué significa eso? Que estas condiciones de elasticidad nos van a agregar, o mejor dicho, nos van a agregar restricciones y nos restarán grados de hipergeometría o grados de desplazabilidad elásticos. Por ejemplo, en el caso de elementos axiales, tenemos que la fórmula la podemos cambiar, la podemos modificar, diciendo que los grados de hipergeometría para estructuras donde los elementos son completamente axialmente rígidos, todos los elementos son axialmente rígidos, como dije que vamos a tomar en consideración en la mayoría de los problemas, podemos decir que los grados de hipergeometría van a ser las rotaciones independientes más los grados de desplazabilidad menos el número de elementos. ¿Por qué? Porque la rigidez axial, elementos axialmente rígidos, lo que hacen es quitarnos un grado de hipergeometría. ¿Por qué? Porque el desplazamiento axial se va a ver afectado por el desplazamiento axial de otro punto. Ya vamos a ver cuando empecemos a los problemas prácticos cómo se ve esto en cualquier ejercicio, en cualquier estructura. Entendiendo ya lo que son los grados de hipergeometría, vamos a ver el concepto de deformadas elementales. De una forma simple podemos decir que las deformadas elementales son la representación gráfica de nuestros grados de hipergeometría, de los grados de hipergeometría de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que las deformadas elementales es la imagen de cómo se vería nuestra estructura, cómo se deforman los elementos de la estructura bajo cada uno de nuestras coordenadas generalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente lo que hicimos cuando estábamos buscando nuestros grados de desplazabilidad. La representación de cómo se ven, cómo se deformaría nuestra estructura si liberáramos uno de nuestros grados de desplazabilidad y restringiéramos todos los demás. Recordemos que al ser independientes,
cada uno puede existir sin necesidad de que ocurran los demás. Y la deformada elemental es la imagen de qué pasa cuando aplicamos un desplazamiento unitario a esa coordenada y cómo queda nuestra estructura. Un concepto bastante sencillo y que veremos es muy didáctico cuando estemos realizando nuestros problemas prácticos. Vamos ahora, sé que lo hemos nombrado, lo hemos visto a lo largo de esta clase, pero vamos a verlo desde un punto de vista conceptual, que son los elementos flexibles. Elementos flexibles, o lo que hemos hablado de la condición de elasticidad de los elementos, son cómo se puede deformar este elemento. Veremos que existen dos tipos de deformabilidad axial y deformabilidad transversal, es decir, elasticidad axial y elasticidad transversal. Primero definimos que un elemento flexible es aquel que no tiene una restricción para deformarse, es decir, que puede deformarse tanto axial como transversalmente. Si ustedes recuerdan el curso de resistencia de materiales, nosotros definíamos la elasticidad de los elementos a partir de dos propiedades geométricas: su área y su inercia. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan el concepto de elasticidad axial, que era lo primero que veían ustedes en resistencia de materiales, cuando hablaban, por ejemplo, del círculo de Moore, recuerdan que el área definía la elasticidad o deformabilidad axial de los elementos. Es decir, que si ustedes tienen una sección transversal muy grande, un área de sección transversal muy grande, ese elemento será más difícil deformarlo axialmente que un elemento con menor área de sección transversal. Y si en cambio teníamos una inercia, la inercia nos definía la deformabilidad transversal, es decir, la posibilidad de deformarse rotacionalmente el elemento. Mientras mayor inercia tenga un elemento, es más difícil deformarlo transversalmente. Ya veremos las ecuaciones, si ustedes recuerdan. Las ecuaciones que veíamos en resistencia de materiales. Voy a hacer un pequeño adelanto aquí. Cuando hablábamos de la deformabilidad o elasticidad axial, teníamos que la variación de longitud dependía de la carga por la longitud del elemento entre el módulo de elasticidad del elemento, que depende del material, y el área de sección transversal. Si en cambio hablábamos de la inercia, lo que decíamos era que el momento iba a depender de la posición del eje neutro entre el módulo de elasticidad y la inercia del elemento. Y eso nos daba la deformación rotacional, si ustedes bien recordarán del curso de resistencia de materiales. Entonces, estas dos condiciones de elasticidad, tanto la longitudinal, es decir, la axial, como la transversal o rotacional, iban a depender del área de la inercia. Esto implica, ¿qué cosa? Que si nosotros tenemos elementos, miembros de estructura, con un área y una inercia a sub 0 y sub 0, es decir, reales establecidos, numéricos, siempre estos elementos van a poder deformarse dependiendo de las cargas. Es decir, si la carga es mayor, se deformarán más; si la carga es menor, se deformarán menos, pero siempre se van a deformar algo. Por eso hablamos de elementos que son totalmente flexibles. En la realidad, todo elemento es totalmente flexible, pero dependiendo de las características de las solicitaciones, podremos discretizar o simplificar nuestra estructura diciendo que van a ser o axialmente rígidos o inercialmente rígidos. En este caso vemos un ejemplo de un pórtico simple, donde todos los elementos son completamente elásticos. Teniendo esta estructura con todos los elementos, vean, área a sub 0, inercia sub 0, vemos que si son completamente elásticos, el mismo ejemplo que hemos estado viendo durante toda la clase. Y esta estructura va a tener 6 grados de desplazabilidad, o 6 grados de hipergeometría, o 6 coordenadas generalizadas. Es el mismo concepto. Vean que esas 6 coordenadas las vemos representadas Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 y Q6.